Sí, buenos días. ¿Cómo están? ¿Bien? Parece ser que esta es la última clase de este trimestre. Vamos a avanzar lo más que podamos en este tema que comenzamos hace 2 jueves, que es parte del conocimiento que tenemos en la palabra de Dios con respecto a los sacerdotes. Y leímos Levítico 21. Leíamos Levítico 21 en donde aparece una lista de defectos. Vimos lo que era esto. Aquellos defectos que el Señor estableció que no deberían de tener aquellos varones elegidos para entrar al tabernáculo, a servir al Señor en general. Vimos también que aquellos que sí tenían en su físico algún defecto de estos, no eran desechados, pero no podían realizar las labores sacerdotales como las podía hacer un sacerdote en condiciones físicas normales. Entre los defectos que se mencionan, quiero ver con ustedes hoy el primero. Por ser el primero, yo pienso que el Señor lo puso ahí por una buena razón. Todos son importantes de examinar, de ver, pero vamos a dedicarnos a este que es muy especial. El primer defecto que el Señor no quería que un sacerdote tuviera era que fuera ciego. Eso está en Levítico 21, en el versículo 18. Varón ciego. Vamos a ver en lo que el Señor nos revela para este día qué significa esto para nosotros hoy, los sacerdotes del nuevo pacto. Antes de venir al Señor, a la tierra, el Señor Jesucristo, a cumplir su misión, el trabajo en el tabernáculo hecho por los sacerdotes, hablando físicamente, usted sabe que había una división. Varias divisiones eran las que separaban las áreas del tabernáculo, y esto nos habla a nosotros de nuestro servicio al Señor en la actualidad, de nuestra vida personal. En todas las áreas nos habla esto. Tenemos que saber hacer divisiones, separar. Pablo les decía a los corintios, no revuelvan lo espiritual con lo carnal, ¿verdad? Dicho de una manera popular. Sepan separar lo espiritual de lo carnal para no hacer una mezcla que no agrada a Dios y que les puede impedir a ustedes llevar una vida y un ministerio agradable a Dios. Hoy en día, pues de eso están infectadas muchas iglesias por doctrinas hechas de hombres que usan la Biblia para apoyarse en sus ideologías. Entonces es una mezcla de espiritualidad con la carne, con las ideologías humanas, y resulta algo tremendamente tergiversado y peligroso para la iglesia. Usar como base bíblica ideologías humanas. Es decir, predicadores que se toman de un versículo para soportar sus doctrinas. Son doctrinas falsas por maestros falsos. Y esta mezcla le trae un gran riesgo a la iglesia y ha hecho apostatar a muchos cristianos. Este velo, esta separación, primeramente usted sabe que había una puerta que no permitía ni la vista hacia el tabernáculo, hacia adentro, ni la entrada. La puerta de la entrada, que tenía 4 pilares para entrar al atrio. Después habría otra puerta, que era para entrar al lugar santo. Una tercera puerta, que era para entrar al lugar santísimo. Entonces, les llamaban velos, le llamaban un velo, aunque realmente era una cortina muy gruesa que se constituía prácticamente una puerta, ¿no? Pero era un velo. El Señor Jesús, cuando vino a la tierra, este velo todavía existía. Un velo que impedía ver a cualquier persona la gloria de Dios, una división entre el hombre y la gloria de Dios. De igual manera, nosotros en nuestra vida personal tenemos un velo que se tiene que rasgar para poder vivir en la plenitud de Jesús, entrar a su presencia, tener comunión con Él. Al abrir ese velo,
el sacerdote para entrar a donde estaba el arca simboliza rasgar todo lo que impide, quitarlo, para poder estar en comunión con el Señor. Y eso simboliza nuestra carne. Cuando la carne de Jesús fue rasgada, si se puede decir así, fue rasgado el velo en dos de arriba hacia abajo, lo cual indica que la entrada del sacerdote era completamente libre. La realidad en un cristiano sano, físicamente, es que cada día nuestro interés por lo espiritual debe desplazar nuestra atención de lo material. No sé si me expliqué en lo que dije. Nuestro interés por lo espiritual debe desplazar nuestra atención de lo material. Hace unos días estaba mi hija haciendo una tarea ella viene a danza aquí en TPC y estaba leyendo unos versículos de la Biblia, haciendo su tarea en la computadora, pero ella le gusta poner música y buscó música cristiana ahí en el YouTube para ponerla mientras trabajaba, pero se empezó a distraer mucho buscando la música que ella quería oír. Y yo llegué y la vi y le puse esto como ejemplo. Le dije, mira hija, ¿sabías que un sacerdote cuando entraba al lugar santísimo, ese lugar no tenía ventanas? ¿No tenía Windows? Lo que así se le llama en las computadoras de Microsoft, se les llama Windows. Ventanas que te permiten asomarte a circunstancias del mundo. Eso es el Internet. Internet significa red internacional. Entonces, te asomas al mundo cuando abres el Internet. Y ella se me queda viendo, sí es cierto. Entonces, ¿por qué el sacerdote no tenía ventanas en el tabernáculo, en el lugar santo ni santísimo? Porque el sacerdote no podía distraerse con cosas materiales si se iba a enfocar en las cosas espirituales. Entonces, hay que entender esto en principio para poder entender por qué el Señor no quería a un sacerdote ciego. Que para nosotros es una interpretación espiritual, porque en el sentido natural, yo les explicaba la semana que nos vimos, la última, que alguien ciego físicamente en la actualidad, pues no se pierde de mucho, ¿verdad? A menos que vaya y lo lleven a ver el Cañón del Sumidero en Chiapas, pues eso sí se lo va a perder, porque no puede ver. Pero de perderse de lo que hay en el mundo, pues que si es cristiano y algún día llega a la presencia del Señor, el Señor le va a permitir verlo a él. Imagínese, lo primero que va a ver es al Señor. ¿Se imagina? Alguien que vivió ciego toda su vida en la tierra, cristiano y es salvo, va a llegar al cielo y lo primero que va a ver es al Señor. ¿No te gustaría eso? Bueno, pues es pagar un precio, porque hay personas ciegas que aman al Señor. Le platiqué de algunas en Aguascalientes y yo sé que si ellos son salvos, ellos van a ver al Señor un día. Entonces, como que la ceguera natural en nuestros tiempos tiene ciertas ventajas, pero el Señor se está refiriendo a la ceguera espiritual. Entonces, en un cristiano sano, la realidad es que cada día nuestro interés por lo espiritual desplace lo material. Es decir, cada día debemos tener una mayor visión de las cosas de Dios y una atención totalmente nula a las cosas de esta tierra. En otras palabras, el sacerdote calificado, mis hermanos, es aquel que es ciego al mundo, pero con toda la visión clara de las cosas de Dios. No quiere voltear a ver al mundo. Cierra sus ojos al mundo y abre sus ojos a las cosas del Señor. Tenemos que tener la visión de Jesús. ¿Y cuál es la visión de Jesús? Imagínense, aquí nos estaríamos otro trimestre hablando de cuál es la visión de Jesús. El amor por las almas, por los perdidos, el amor por los niños, el amor por que haya adoración en su casa, en lugar de cueva de ladrones, todo lo que enseñó respecto al dinero, respecto a la humildad. El ministerio de Jesús es su visión, para que lo expliquemos rápido. Entonces, hablar del ministerio de Jesús lleva mucho tiempo, ¿verdad? Imagínese hablar una materia que se llama el ministerio de Cristo, imagínese. No, pues Él se dedicó a todo, dedicó su vida a todo. Enseñó respecto a la adoración, respecto a los diezmos, respecto a la humildad, respecto a la vida y la muerte, exhortó a los fariseos en cuanto a la hipocresía, enseñó que con respecto a la ley y su referencia en la gracia, sanó enfermos, habló de la importancia que es ser salvo y no solo sano. Todo eso es el ministerio de Jesús, esa es la visión de Jesús. Tú necesitas ver con los ojos de Jesús. Hay una película muy bonita de José el Soñador, no sé si usted ya la vio, es de DreamWorks. Les gusta mucho a los niños verla, ya no es muy nueva, pero está muy buena, muy apegada a la Biblia. Y hay una canción que le canta
uno de los sacerdotes, no, fue la del príncipe de Egipto, me estoy equivocando. Cuando llega Moisés, y el sacerdote Yetro lo exalta por haber rescatado a sus ovejas y haber defendido a las pastoras y a los pastores. Y él dice, no fue nada, yo no valgo nada, fui echado de Egipto. Entonces el sacerdote Yetro canta una canción ahí en la película que se llama La mirada celestial. Y la canción habla de cómo necesitamos ver con los ojos de Dios. Necesitamos tener la mirada de Dios, quitarnos los lentes del mundo y ver con la mirada de Dios. Cuando alguien tiene la visión de Jesús y su ministerio, entonces empieza a servirle en un sacerdocio que puede ver lo que Dios quiere que vea cada siervo de Dios. Ciego al mundo y con la visión del ministerio de Jesús. En todas las experiencias que el sacerdote tenía en aquellos tiempos, un sacerdote que entraba al tabernáculo, todo era visible físicamente. Ellos veían el altar, lo limpiaban, veían el lavacro, cambiaban el agua, veían el candelero, la mesa de los panes, el incensario, veían el arca, palpaban el velo, palpaban todo lo que era, obviamente, por ser natural, levantaban toda la tienda, la cambiaban de lugar. Todos los utensilios eran palpables y visibles para ellos. Hasta la misma manifestación de Dios era de una forma visible, como tal vez algunos de nosotros no la lleguemos a ver nunca. Una columna de fuego en la noche, una nube en el día. Imagínense, ver una nube claramente expresada por Dios para guiar a su pueblo y estar encima del tabernáculo para dar sombra en el desierto. Hoy para nosotros todo eso es un simbolismo de una visión espiritual. No vemos una nube, no vemos una columna de fuego, no vemos truenos y relámpagos en el Sinaí. No lo vemos así. Pero tenemos una experiencia personal y comunión personal con Cristo, lo cual nos hace tener en el corazón, en la mente, en nuestra alma, en nuestras emociones, en nuestros deseos, en nuestros proyectos, la visión de Jesús. Muchos no la tienen y se atreven a decir que ya sirven al Señor. Imagínese a un siervo que se diga que es siervo de Dios sin la visión espiritual de Jesús, el amor por las almas, lo que ya le dije, todo eso. Es entonces que al no tener la visión de Jesús, al no tener los lentes del Espíritu Santo, el hombre se empieza a desviar con sus propias ideologías. Se pone sus lentes y vaya que con aumento, pero de sus propias ideologías. Ven a la iglesia de otra manera de como Jesús la vio y la estableció. Ven al pueblo de Dios de otra manera diferente de como Dios lo ve. Ven el dinero de manera diferente de como Dios lo ve y desea que se maneje. No entienden que el amor al dinero es la raíz de todos los males y lo toman sin medida. Se apropian del dinero de las arcas de la iglesia y aún llamándose siervos de Dios. Qué lástima que haya muchos así. Y al no tener la visión espiritual del Señor, están ciegos en el sentido de cómo se debe servir al Señor. Y aunque nosotros, mi hermano, disfrutamos de un ministerio espiritual en nuestra iglesia, de pastores que nos predican la sana doctrina, aún así tenemos que tener el mismo cuidado, dice la Biblia, el que crea, estar firme en lo que ve, yo lo agrego, mire que no caiga. El que cae es porque no alcanzó a ver, ¿sí o no? Dice el proverbio, el avisado ve el pozo y le da la vuelta. El avisado. ¿Qué es avisado? El que entiende la amonestación bíblica para darse cuenta dónde está el peligro y no se atreve a comprobar si hay peligro. Si usted, el Señor, le dice que allá hay peligro, ¿usted se atrevería a comprobarlo? A decir, a ver, voy a ver si es cierto. Como lo hicieron Adán y Eva, ¿verdad? Se atrevieron a decir que el fruto que les causaría la muerte, porque eso les dijo Dios, si lo comes te mueres. Se atrevieron a caer en una ideología humana que ya venía siendo influenciada por el mismo Satanás. Por eso Santiago dice que la sabiduría del hombre puede llegar a ser animal y diabólica. Y la sabiduría es la que te va a llevar a ver de diferente, con cierto tipo de perspectiva la obra de Dios, tu servicio a Dios, y según como tú veas, harás.
Por eso debe ser con la mirada de la fe, puestos los ojos en el Señor Jesús. Puestos los ojos en Él. Como lo dijo Pablo y lo hemos cantado. Puestos los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe. Los lentes por los cuales un cristiano debe ver todas las cosas. Sin fe es imposible agradar a Dios, ¿verdad? Hebreos 11 lo dice. ¿Y la fe qué es, mis hermanos? La certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Porque lo espiritual no se ve. No se ve físicamente. Pero lo aprendes, lo retienes, sabes que es lo mejor para ti, y aunque no lo ves, eso es lo que vives. Y cuando lo vives, el Señor te permite ver con resultados espirituales, personales, en tu familia, en tu servicio a Él, que vas bien en el camino que Él te ha trazado. En la línea que Él quiere que veas y obres y vayas. La visión del hombre es muy corta. El hombre que no pone su confianza en Dios, su visión es muy corta, no tiene visión de hecho. Se limita a ver para creer. Ver para creer. Pero en la visión de Jesús, cuando le dijo a Tomás, bienaventurado el que cree sin haber visto, eso hace al Hijo de Dios tener una visión inmensa, como la visión de Jesús. La visión corta del hombre que no confía en Dios se limita a ver para creer. La de nosotros no se limita, se extiende a creer para ver. Es muy diferente pensar en que yo para creer necesito ver. No, en la promesa de Jesús a Tomás cuando quiso, yo hasta que no toque sus heridas voy a creer. Y Jesús le dio el privilegio que lo avergonzó, porque a veces un privilegio avergüenza, ¿no? No sé si te has sentido alguna vez así. A veces el privilegio avergüenza. ¿Por qué? Porque sabemos que no somos dignos de servir a Dios. ¿Alguno de ustedes es digno de servir a Dios? ¿Alguno de ustedes es digno de desabrochar el calzado de Jesús? Como dijo Juan el Bautista, no soy digno ni de desabrocharle las sandalias. ¿Te imaginas? ¿Cuánto más dirigir alabanza, predicar, servir en los niños, servir en los sugieres, quienes saludan a la gente? ¿Somos dignos de eso? No somos dignos, mis hermanos. No lo somos. Así que cuando tú entiendes que somos indignos de servir a Jesús, pero por su gracia y su amor nos permite servirle, yo le sirvo hasta con vergüenza. Sí, Señor, ¿cómo es posible que me pongas a mí a servirte? A Tomás le dio vergüenza. Mete tus dedos en mis llagas, Tomás. Yo no sé si se atrevió, todavía viéndolo, si se atrevió a tocarlo, ya glorificado, Ya glorificado, Jesús le dio el honor. Tócame. Ya era el cuerpo de Jesús glorificado, pero con las marcas y con su túnica manchada en sangre, como Juan lo vio en Apocalipsis, lo describe. Entonces, para Tomás la lección fue, hay que creer para ver. ¿Cuántos creen que Cristo va a venir? Lo vas a ver. Muchos dicen, yo hasta que no lo vea en las nubes, voy a creer que viene. Ah, pues si lo vas a creer hasta ese momento, aquí te vas a quedar. ¿Verdad? Los que lo crean hasta que lo vean, es porque no van a levantarse ni un centímetro del piso. Esa es la visión sacerdotal, mis hermanos, de los sacerdotes del nuevo pacto. El que cree para ver. El que no necesita ventanas al mundo para poder apoyar su ministerio. No, tenemos la Biblia y es suficiente, ¿no lo cree? Es suficiente. Como creyentes entonces, y no solo eso, por la promesa del apóstol Pedro, en 1 Pedro 2:9, y sacerdotes del nuevo pacto, es vital, mis hermanos, vital es que es de lo más importante, que nos examinemos para descubrir si hay áreas de nuestra vida en las que estemos sufriendo ceguera espiritual. Abre mis ojos, Señor, debe ser nuestra oración todos los días. Tú abres tus ojos en lo natural, despiertas, y en cuanto te despiertes, dile, Señor, ahora abre mis ojos, como aquella hermosa canción que duró mucho tiempo cantándose, ¿no? Traducida al español. En inglés decía, abre los ojos de mi corazón. ¿Alguna vez usted la cantó? Abre mis ojos, oh Cristo. En inglés dice, open the eyes of my heart. Abre los ojos de mi corazón. Está más intenso en inglés, ¿no? Pero la canción ahí está, hermosa la canción. Yo quiero verte, decía la canción, ¿no? Hermosa canción, ¿no? Es un clamor esa canción, es un clamor. Yo quiero verte.
Entonces, ese es el clamor de todo sacerdote del nuevo pacto, mis hermanos. Quiero verte, Señor. Quiero ver cómo tú haces las cosas. Y ahí está su palabra para que lo veas. Ahí está la Biblia para que tú veas a Jesús y te pongas los lentes del Espíritu Santo, que te dejan ver lo que un hombre carnal no puede ver. Jesús, después de haber ya pasado tiempo con sus discípulos, les hizo ver. Les quitó la ceguera que tenían. Aún estaban ciegos a muchas cosas que él quería que comprendieran. A Pedro varias veces le dijo, cállate, Satanás, porque no hablas conforme a lo espiritual, sino a la carne. Fíjese, vea conmigo un pasaje de un ejemplo de tantos que hay, de cómo Jesús les hizo ver a sus discípulos con una lección que ellos no veían y los ayudaba a ver. Es Marcos 8:14. Interesante esta experiencia. Marcos 8:14. Ellos hicieron un viaje. Hacían viajes misioneros, usted lo sabe. Y se les olvidó llevar pan. ¿Recuerda este pasaje? Y no tenían sino un pan con ellos en la barca, uno solo. Imagínate, el sol, el calor, la brisa salada que reseca la piel, los labios, hombres de mar, ¿no? Y Jesús ahí con ellos. Y Él les mandó diciendo, mirad. Ese mirad es atención. Les voy a decir algo. Miren, déjenme decirles algo. Pónganme atención. ¿En qué estaban pensando todos? Les pregunto a ustedes. En el pan. Llegó la hora del lonche, yo creo. ¿Verdad? Y no había pan. Y Jesús saca otro tema. ¿Le ha sacado usted otro tema diferente al que su hijo, usted ve que su hijo está viviendo una experiencia y usted aprovecha en ese tema para darle una metáfora, ¿verdad? Y enseñarle, mire hijo, vamos a aprovechar. Papá, no me estés sermoneando, lo que quiero es comer. Y les dice, guardaos de la levadura de los fariseos. Jesús se acordó de lo que era un elemento del pan, cuando le dijeron, no hay pan, maestro, no hay pan. Hablando de pan, les dice, a ver, vamos a ver algo. Y ellos así, pasando saliva, ¿verdad? Guárdense de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes, les dice. Jesús, al ver que salió el tema del pan, entonces, entre sus discípulos comienza a enseñarles algo acerca del pan, pero en el ámbito espiritual. Eso es ver, mis hermanos, eso es ver. Eso es ver ahora para un hijo de Dios, para un cristiano. Que cuando tú leas la Biblia, el Señor te dé la gracia por su Espíritu Santo de ver más allá cuando lees. Así de, Señor, háblame con este proverbio de 20 palabras nada más. No te puedo dar una lección que no te imaginas. Así. Simplemente a leer algo que ya sabemos, pero lo vuelves a leer, eso que ya te sabes de memoria. Salmo 23:1, el Señor es mi pastor y nada me faltará. Ya te fundió los fusibles eso, ¿verdad? Ya. Al volver a leerlo, a cantarlo, como lo quieras expresar, el Señor es mi pastor y nada me faltará, ya eres otro ese día, porque ya habías hecho cuentas de la luz, el teléfono, así como Bartola, ¿verdad? Con 20 pesos pagar todo y le debes dar el cambio al esposo, decía aquella canción mexicana. En ese sentido, no sé si era Bartola, me estoy equivocando de nombre, dice la hermana que sí, ella sabe. Entonces, imagínate, estás haciendo todas tus cuentas del día, de tus actividades, de tus afanes. Y alguien puso por ahí en un post-it en la pared, o salió, te mandaron un banner en el celular que dice, el Señor es mi pastor y nada me faltará. No, hombre, ya. Avientas la pluma, dejas los recibos y te pones a orar y dices, Señor, qué afanado ando hoy. Porque el Señor te permitió ver más allá de tus afanes. Penetraste. Extendiste la vista más allá. Te pusieron un telescopio adelante. Así. Y no nada más viste la nube que está aquí a 10,000 metros, donde vuela un avión comercial. O poco menos las nubes, ¿no? No, pasaste, viste ya la estratosfera. Te fuiste al tercer cielo como Pablo. Allá fuiste a ver allá otra cosa. Que cuando desciendes a lo terrenal dices, yo no quiero ver esto. Ya no, ¿verdad? Por eso en el Apocalipsis dice, el Espíritu y la Iglesia dicen, ese ven es como Señor, ya.
Ya, por favor. Ves las noticias y dices, ya, ves las noticias. Y después de ver las noticias, lees un salmo y se te olvidan todas las noticias, que el Chapo ya tiene cadena perpetua, que Nazón no va a salir de la cárcel. Todo eso se escucha, lo tenemos que oír y verlo. Pasó esto. Pero la visión del Señor va más allá, se extiende, ¿no? Y como somos peregrinos y extranjeros, ¿qué haces tú cuando vas en un camión a Ciudad Juárez? Vas viendo por la ventana, ¿no? Pero vas viendo nomás cómo pasa todo. ¿Qué te traes en la mente? Llegar a Ciudad Juárez. Bajarte y a donde vayas. Un viaje largo, que en camión son como 20 horas, ¿no? Así estamos en esta tierra, mi hermano. No te estás asomando a la ventana al mundo a clavar tu vista en las cosas que estás viendo. Esto está pasando nada más. Vamos en un camión a 80 kilómetros por hora, 90, todo pasa nada más. Y si ves alguna vaca pinta que está ahí, nada más la ves como 5 segundos y ya como la dejaste tienes que voltear hacia adelante. Es la visión del sacerdote, allá donde está el Señor, donde nos lleva el conductor, que es el Espíritu Santo, ¿verdad? Nos lleva a encontrarnos con Jesús. El verso 16 dice, estoy en Marcos 8, y discutían entre sí, diciendo, ¿por qué dirá eso? ¿Por qué dijo, guárdense de la levadura? ¿Porque no trajimos pan? Eso dijo, eso decía. ¿Ya lo vio? No le entendieron a Jesús. ¿Verdad que no le entendieron? No entendían de qué estaba hablando. Cuando un hijo de Dios no entiende, como decimos en México, como cuando no entiende a la primera, es como aquel ciego a quien Jesús tocó una vez. ¿Y qué pasó cuando lo tocó una vez? Vio borroso, ¿verdad? Y vio a los hombres como árboles, así como figuras fijas ahí. No veo bien. ¿Qué quiso hacer Jesús ahí? Porque al ciego que mandó a lavarse al estanque de Siloé, al lavarse los ojos vio de inmediato, ¿no? De inmediato vio. Pero al otro que sanó, tengo las citas aquí, solo que se las voy a decir un poquito después. ¿Por qué no lo sanó a la primera? Porque hay un proceso, mis hermanos, para que podamos ver todo lo que Dios quiere que veamos. Todo va en proceso, no quieras verlo todo en un solo día. Dios nos lleva en un proceso. Pero que cada mañana tú le digas, Señor, hoy ábreme más los ojos. Hoy dame más visión espiritual. Que lo que entendí ayer, Señor, quede grabado en mi corazón, pero ¿qué me vas a hacer entender hoy? ¿A qué parque de diversiones me vas a llevar hoy? El de ayer ya lo vi. Ya me lo eché todo. A Selva Trágica, ya he ido 20 veces. Llévame a otro parque, Señor. Llévame al Safari de Puebla. Llévame a Six Flags en México. ¿Qué me vas a llevar a ver hoy? Como mi padre a mí, cuando éramos niños, siempre nos llevaba a Melaque. Papá, llévanos a otra playa, por favor. A él le gustaba ir a Melaque. Y yo ya me sabía los cerros en Melaque que están a la derecha, el que está a la izquierda donde está Barra de Navidad. Ya me sabía todo, ya llegaba yo, ahí está, no se ha movido el cerro, ahí está. Pero eso sí, la divertida, ¿quién me la quitaba, verdad? Haciendo castillos de arena con mi padre. Y mi mamá en el búngalo, con mis hijos chiquitos allá cambiándole los pañales, pobrecita, porque fuimos 5. Y las divertidas, ¿quién me las quitaba? Pero siempre era Melaque. ¿Por qué? Porque era un lugar bien tranquilo, no era Puerto Vallarta, donde estaba lleno de depravación, y ahorita peor. Y mi papá nos quería llevar a un lugar familiar. Pero yo ya quería ir a otro lado, mi hermano. Así debemos estar en el Espíritu. ¿Qué me vas a mostrar hoy, Señor? Porque hoy no quiero encontrarme con algo natural que me estrese más. Y van a salir cosas que me van a causar, híjole, tengo que hacer esto, tengo que atender esto en el trabajo, en las cosas de la casa. Claro, tenemos familia, estamos en esta tierra, pero que la visión vaya más allá, mi hermano, más allá. Ellos no entendieron. ¿Por qué está diciendo esto el maestro? ¿Por qué no trajimos pan? 17. Y entendiéndolo, Jesús les dijo, ¿qué entendió Jesús? Entendió que no entendieron. ¿Qué discuten? ¿Que no tienen pan? Casi les iba a decir, olvídense de eso. Vean más allá. Dejen de ver el canasto vacío, un solo pan, y a ver quién mete la mano primero. ¿Verdad? Y levanten sus ojos a lo que les estoy diciendo. No entienden ni comprenden, les dice. No entendéis ni comprendéis. ¿Aún tenéis endurecido vuestro corazón? Ay, eso está fuerte. Eso está fuerte.
El que es ciego espiritualmente no permite la entrada a todo aquello que va a ser su corazón de carne y ya no de piedra. Dice el 18, teniendo ojos, ¿no ven? Y teniendo oídos, ¿no oyen? ¿Y no recordáis? Les dice Jesús. Imagina la cara que pusieron, se les quitó el hambre a todos, ¿verdad? Yo creo. ¿No se te ha quitado el hambre cuando te llega una palabra de Dios que te exhorta en algo durante el día y no has comido? Decía el rey David, me he olvidado de comer mi pan, porque traía una congoja tan dura que dijo, me he olvidado de comer mi pan. Y era el rey, sabiendo que él hacía un chasquido y le traían el mejor filete, la mejor ensalada, el mejor pan y comía. Dice, no quiero comer, decía el rey David, traigo algo en el alma. El Señor le estaba hablando, estaba tratando con él, porque en los más de 70 salmos que hay de él en el libro de los salmos, ¿se imagina? En todos esos salmos en donde él mostraba arrepentimiento, en otros mostró gozo, invitando al pueblo de Dios a alabar al Señor, como en el Salmo 100, pero ¿qué tal en el Salmo 51, no? No quería comer, tal vez se puso bien delgado. Se les ha de haber olvidado la comida, el pan aquí a los discípulos. El hecho de que el corazón, mis hermanos, se endurece, Jesús les dijo, ¿tenéis endurecido el corazón? Y no comprende la revelación de Jesús, eso está ligado a una ceguera espiritual. Así es. Porque el que no ve desde el corazón, el que no tiene la visión de Jesús, su ser completo no puede ser transformado. Lo que ve un ser humano, lo transforma. Entre otras cosas que oye, porque la fe viene por el oír. Pero qué glorioso es leer la palabra y observar con nuestros ojos un comentario bíblico, una foto de algo. A mí me enviaron hace poquito un banner muy hermoso a mi celular de un hombre que está viendo hacia arriba con los ojos llenos de esperanza y dice la parte de abajo, muchos dan gracias a Dios cuando les da algo. ¿Ya lo vio? Job agradeció a Dios cuando le quitó todo. Ay, me hizo el día ese banner. Me hizo el día. Muchos dan gracias a Dios cuando les da algo, pero Job le agradeció cuando le quitó todo. Eso te hace ver, mi hermano, allá. Se te olvida todo, se te olvida todo. Jesús quería que se olvidaran de todo, aún del pan natural. ¿Qué es el pan natural, mis hermanos? Son los afanes. Es las cosas diarias por las que tenemos que ir, obviamente, por estar aquí en la tierra, lo sabemos. Pero dijo Jesús, no se afanen por todas esas cosas. Si buscan el reino de Dios, y buscar es ver. Si buscan el reino de Dios, todas esas cosas por las que el mundo se afana, a ustedes les serán añadidas. Hay que trabajar, sí. Hay que esforzarse, sí. Hay que atender a nuestros hijos, sí. Varones, atender a tu esposa, sí. Todo eso, sí. Todo eso. Pero en la mirada, en la visión de Jesús. 19 dice, sigo en Marcos, cuando partí los 5 panes, fíjese, esto fue después del milagro, ¿ya lo vio? El milagro de la multiplicación de los panes. Cuando partí los 5 panes entre 5,000 personas, sin contar mujeres y niños, debe haber habido unas 10,000 personas entonces. Pregunta, ¿cuántas cestas llenas de los pedazos recogisteis? Y se han de haber volteado a ver todos. Creo que 12, Señor. Y ellos dijeron, sí, 12. Y cuando los 7 panes otro milagro, entre aquellos 4,000, ¿cuántas canastas llenas de los pedazos recogisteis? 7. 7 y 12. ¿Sabe usted cuántas notas musicales hay por todas? En la escala cromática hay 12. ¿Sabe cuántas notas naturales hay en la música? 7. Me encanta ser músico y leer esto. 12 y 7, ¿verdad, Charlie? 12 y 7, ahí está. Y les dijo, ¿cómo aún no entendéis? No entendéis. Nos llevamos este pasaje, mis hermanos. ¿Quién se lo quiere llevar a su casa, en el corazón? Sí, para que podamos ver. Es de vital importancia, mis hermanos, pedir a Dios que nos devuelva la vista espiritual, aun cuando creemos que ya vemos. Así eran los fariseos. Cuando creemos que ya vemos, que el Señor nos dé la vista. ¿Se imagina? Híjole, no. Vino luego a Betsaida, 8:22 de Marcos. Sigo en Marcos. Minutitos que me quedan, vamos a
seguir aquí. Vino luego a Betsaida y le trajeron un ciego. Y le rogaron que le tocase. Repito, es Marcos 8:22. Entonces, tomando la mano del ciego, le sacó fuera de la aldea y escupiendo en sus ojos, ¿qué tal? ¿A usted le gustaría que Jesús le escupiera? A mí sí. Le puso las manos encima y le preguntó si veía algo. Él mirando dijo, veo los hombres como árboles. Aquí está, es el que le dije. Pero los veo que andan. La palabra veía aquí, escúchame mi hermano. Esto es muy importante aquí para cerrar esta parte de este defecto sacerdotal. Bien, cuando usted leyó conmigo aquí Marcos 8:22 hasta el 24, hay dos palabras. Dice al final del 23, le preguntó si veía. ¿Ya vio? Valga la redundancia. Y al principio del 24 dice, ¿él qué? Mirando. ¿Sabía usted que estas dos palabras significan, es diferente? En griego. Veía significa ver en el sentido normal. ¿Ves? En el sentido natural. Mirando significa, fíjese, en griego es, si hay algún plumón aquí, solamente para decirles, para que lo tengan ahí. Veía es una palabra que se escribe así, blepo. Y mirar, ahí en el griego es anablepo. No son lo mismo. Mirar significa recobrar, recuperar la vista, levantar los ojos. Bien, lo explico más. Jesús sabía perfectamente que este hombre, esto es veía y esto es mirando. Bien. Jesús sabía perfectamente que este hombre iba a necesitar una vez más el toque de su mano, porque no estaba completamente sano. Pero esto sirvió de prueba para aquel hombre, y a nosotros nos da una gran lección, mis hermanos, de lo que significa ver en realidad en el Espíritu. Dice el 25, si me sigue. Luego le puso otra vez las manos sobre los ojos y le hizo que mirase. Y fue restablecido y vio de lejos y claramente a todos. De lejos, O sea, ninguna falla en la vista. Bien. Cuando dice aquí, vio de lejos, es otra palabra. Todas son raíces diferentes griegas. Cuando dice vio, en el verso 25. 3 palabras diferentes griegas. ¿Qué significa esta tercera palabra? Emblepo. Significa observar fijamente y discernir claramente. Ya cuando decía ahí discernir, en el diccionario cuando lo vi, ya me da a entender todavía más. Entonces, la primera es ver en lo natural. Veía, ves en lo natural, y luego él, con su esfuerzo personal, quiso mirar a ver qué lograba ver. Ah, pues no logró ver más que elementos borrosos. Cuando Jesús lo volvió a tocar, discernió claramente lo que veía. Ya todas las figuras las veía claras. ¿Ven las 3 palabras? Así, arriba, es cuando nosotros vemos todo. Tú lees un salmo y ves lo que lees. ¿Cuántos les ha tocado que solamente ven lo que leen? Y luego escuchas a un predicador hablar de ese salmo y dices, ¿por qué yo no vi eso? Como cuando Chuy García habló de la mujer que fue al pozo sacando agua con su cántaro. Y Chuy García empezó a decir, ¿se imagina usted, mi hermano, diciéndole el Señor Jesús a la mujer, deja tu cántaro? ¿Qué tenía que hacer para recibir agua viva? Ella tuvo que deshacerse de su cántaro. Quiebra ese cántaro. El cántaro es tus ideas, sacar agua con tus fuerzas para saciar la sed natural. Pero ¿quieres saciar tu sed, mujer? Yo te voy a dar ríos de agua viva. ¿Cuántos quieren quebrar su cántaro? Y a mí eso me quebró. Y yo dije, ¿por qué, Señor? Yo nunca vi eso del cántaro en todo el tiempo que he leído ese pasaje en Juan. Entonces, el Señor les permite a algunos predicadores ver algo en un texto que tú no viste. Cuando lees un comentario bíblico bueno, ¿verdad? Dices, ay, Señor, ¿por qué yo no veo eso? Bueno, ellos son teólogos, tienen una gracia para enseñarnos y aprendemos. Y aprender nosotros, y es entonces que se nos va abriendo la vista. Poco a poco tú vas a leer la Biblia y vas a ver cómo vas a ver más cosas de las que nunca viste cuando leíste ese salmo hace 10 años que te convertiste. Es la vista natural. ¿Ves algo? Pues
Lo que veo es lo que veo, nada más. Se esforzó, miró. Anablepo, se esforzó, pues veo borroso. Como que ese pasaje de el Señor es mi pastor y nada me faltará, como que me quiere decir algo. Jesús lo vuelve a tocar, porque es hasta que Jesús lo toca que discernió. Cuando un cristiano, mi hermano, ve en el Espíritu, discierne. Discernir es separar, ¿sabía? ¿Ha visto usted un cernidor de un albañil? Que le ponen criba, esa malla de cuadritos, la criba. Es como una coladera, exactamente. Y ellos mueven la criba y la arena ya como polvito se va abajo para poder enjarrar y pulir el muro, ¿no? Y las piedras se quedan arriba. ¿Sabe usted que eso es discernir? Que pase todo ya. Quitar la carne del hueso y dejar el hueso limpio. Nunca deje carne en el hueso, porque también el pollo está caro. Entonces, por fin vio los 3 pasos ahí que hay en este pasaje. Entonces, mire, pero hay un detalle aquí. Jesús pudo haberle devuelto la visión a este hombre de una sola vez. Pero le quiso demostrar que si Jesús no lo tocaba, no iba a ver bien. Entonces tenemos que pedirle sabiduría al Señor, porque a veces queremos escarbarle a un texto y sacamos cosas que no está bien, mi hermano. ¿Cuántos textos yo he oído desde que me convertí que después me enseñaron que estaban mal interpretados? Le doy un ejemplo, tal vez ya lo he mencionado. Los dones del Señor son irrevocables. Está en Romanos. Y escuché por ahí a un hombre que cometió adulterio y fue disciplinado de su ministerio, bajado de la plataforma para restaurar su vida con su esposa. Y si en la voluntad de Dios estaba que él volviera a predicar y a dirigir alabanza, a ver qué pasaba, pero necesitaba ser restaurado. Imagínese de un adulterio. Pero él levantaba la bandera de los dones de Dios son irrevocables. Así que yo debo seguir sirviendo a Dios. Usted busque ese pasaje, busque un comentario y verá que no tiene nada que ver. Es decir, que si yo tengo un don de predicar y dirigir alabanza, así cometa el peor pecado, Dios no me va a revocar los dones que tengo y mi servicio a Él, le tengo que seguir sirviendo. No, ¿cómo? Eso no dice ahí. Ese pasaje se refiere, el don de Dios se refiere ahí al evangelio predicado a Israel. Y cuando no lo recibieron, entonces el Señor indicó a los apóstoles que fueran a los gentiles a predicar el evangelio. Y después Israel, al ver que la paleta que no quisieron, ¿no quieres la paleta que te doy? Se la voy a dar a ellos, el evangelio. Entonces Israel, no, siempre sí la quiero. Siempre sí queremos el evangelio. Bueno, el don de Dios es irrevocable. Si la primera vez no lo quisieron, y ahora sí lo quieren, ve y predícales. Eso significa el don, la dádiva, el mensaje del evangelio. Entonces, nada que ver ahí. Entonces, cuando tú no puedes ver bien un pasaje y saber lo que significa y te pones a predicar, aguas, mi hermano. Que alguien te supervise si no estás seguro. Yo puse a un amigo, le pedí a un amigo que compartiera, a 3 amigos ahí en el Ministerio de Alabanza, que compartieran respecto a un tema que estamos viendo ahí con los de la alabanza, y los 3 me dijeron lo mismo. Julio, te voy a enviar el bosquejo para que lo leas. Y bueno, me dieron el honor de leer su bosquejo. ¿Para qué querían que yo lo leyera? Para ver si había alguna herejía por ahí, ¿verdad? Entonces, imagínense. Viene el engaño y es cuando el ciego guía al otro ciego. Y los 2, ahí están los pobrecitos feligreses de la luz del mundo, ciegos, pidiendo por un ciego. Pidiendo que liberen a su líder ciego, para que el líder ciego siga guiando a sus feligreses ciegos. Una ceguera que Dios permite. Porque toda esa gente, de alguna manera, han conocido el evangelio y ya alguien les ha de haber dicho, ese texto estás mal interpretándolo ahí. Ese texto de Isaías, de admirable consejero, príncipe de paz, se lo adjudican a él. El admirable consejero y príncipe de paz es su líder de ellos. ¿Imagina? Es una blasfemia eso. Ni el Papa ha aceptado eso. Un ciego guiando a otro ciego. Y al tener ceguera, se atreven a decir, esto significa, como los fariseos. Los fariseos se atribuían la interpretación de la ley. Lo que yo te diga que significa la ley, eso significa. No te pongas a debatirme. Eso hacían los fariseos. Se creían los dueños de la interpretación exclusiva de la ley. ¿Se imagina? Ciegos guiando a otros ciegos. ¿A dónde vamos a parar? ¿Se imagina? Entonces, mis hermanos, hay que cuidarnos
de no quedarnos en este punto. Veo muchas cosas, entiendo muchas cosas de la Biblia, pero la verdad es que las veo borrosas, pero no lo quiero reconocer. Las veo borrosas, pero así las voy a enseñar, así las voy a interpretar, así las voy a vivir y así es esa verdad para mí. No, Jesús, tócame para ver qué dice aquí y no estar tergiversando tu palabra para aplicarla mal a mi vida, mal a mi familia y mal en donde tú me envíes. Somos responsables, mi hermano, de ver claramente para no ser ciegos guiando a otros ciegos. Amén. Pues lo vamos a dejar hasta aquí y muy agradecido de que me hayan permitido estar otro trimestre con ustedes. Lo que yo simplemente pido como trabajo final es un resumen de todo lo que vimos. Usted haga un resumen a conciencia propia. Si lo hace en computadora, bueno, pues adelante y lo imprime. Adelante. Me gusta leer y me pirateo algunas cosas cuando salen buenas. Me gusta leer y bueno, se los devuelvo luego. Entonces, si tienen un resumen y lo entregan cuando el consejo de aquí del IPCO diga cuál es la fecha, adelante y me los van a hacer llegar. ¿De acuerdo? Haga una oración conmigo para terminar. Amén. Padre, esta mañana gracias por toda tu palabra que hemos recibido en este tiempo a través del pastor Sergio, otros maestros, Señor, Chu García, Armando, tantos que tú has traído, Señor, enseñarnos tu palabra. Gracias esta mañana de lo que hemos escuchado. No queremos quedarnos, Señor, en una visión, ni siquiera en nuestra visión natural, no. Tampoco queremos que si pasamos a otro nivel, Señor, quedarnos ahí, que es el nivel de alcanzar a ver algo en tu palabra, pero no lo podemos ver todo aún, sino hasta que nos vuelvas a tocar, poder ver claramente y discernir lo que dice tu palabra, para poder hablar tu verdad como viene. Pero por eso tú, Señor, nos pides que tu palabra sea escudriñada, no solamente leerla, sino escudriñarla para entenderla y poderla explicar, enseñar a nuestros, a todos los que estén a nuestro alrededor, sin tergiversarla, vivirla primero, vivir tu verdad y enseñarla de esa manera, para no ser ciegos guiando a otros ciegos, sino siervos que vemos, que no somos sacerdotes ciegos, que lleguemos a profanar tu templo, sino que podemos ver, Señor, salir en medio de quien has puesto a nuestro cargo, nuestra familia, mis sobrinos, los nietos, y decirle, mira, esto dice el Señor, y guiar, y guiar, y guiar a otros a tu conocimiento, llevarlos a ti, que te vean a ti, Señor. En el nombre de Jesús, gracias te damos. Amén. Que Dios les bendiga, mis hermanos.